Dios te bendiga mucho, su hermana Yulisa García, una vez más con ustedes para nuestro programa Enigmas del Reino, donde vinimos a darte más que una palabra, una llave, una herramienta para poder dar la solución cristocéntrica a situaciones de tu vida. Y hoy venimos con un tema muy especial, el cual se titula ¿Qué hacer para que Dios me use? ¿Qué hacer para que Dios me use? ¿Qué hacer para ser usado, para ser usada por Dios? El versículo bajo el cual vamos a estar ministrando se encuentra en Lucas 4, versículos 18 y 19, y dice de la siguiente manera: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sucede que muchas veces vemos estos grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios lo usa en milagros, Dios lo usa en sanidad. Personas incluso que no operan necesariamente en un don de Dios, pero el Señor le ha dado solvencia económica para bendecir a otros, para ayudar, para contribuir con la obra. Y decimos: Señor, yo deseo que tú me uses. Yo deseo que tú me bendigas para bendecir a otros. Yo deseo que tú me prosperes para prosperar a otros. Yo deseo, Dios mío, que tú deposites sobre mí poder y autoridad para yo ejercer tu gobierno aquí en la tierra. Y esto es algo, mi amado, que aunque usted no lo crea, también es el deseo de Dios. Dios quiere usarte. Ahora, el detalle básico para ser usado por Dios está en cuál es la intención por la que deseamos ser usado. Quiero decirte, amado y amada, que el Dios que unge, que el Dios que da poder, que el Dios que capacita, unge, da poder, prospera conforme a su propósito. ¿Cómo así? Dios tiene un propósito. Y parte de ese propósito es usarme a mí como instrumento para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Por eso nosotros decimos que somos siervos, que somos sierva y que Él es nuestro Señor. De modo que yo estoy diciendo que yo sirvo a Él. Y decir que yo sirvo a Él quiere decir que yo sirvo a su propósito. O sea que un punto fundamental para que Dios me use es conocer el propósito de Dios para mi vida, conocer específicamente en qué Dios quiere usarme. Aleluya. Y Dios utiliza varios medios para transicionarte, para transicionarme, para revelarnos cuál es su propósito. Y uno de estos medios, aleluya, es primeramente la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque yo no puedo, aleluya, pretender que el Señor me use si yo no soy sujeto a su voluntad. La obediencia se manifiesta primeramente en lo poco. Cuando nosotros no tenemos, aleluya, la integridad de obedecer a Dios en cosas pequeñas, no calificamos para obedecer a Dios en cosas grandes. Y Dios no nos puede confiar lo mucho de Él cuando en lo poco nosotros no estamos teniendo fidelidad para con Él. Cuando en lo poco nosotros estamos siendo negligentes. Y esto fue lo que pasó con Sansón. A Sansón se le dio una unción de poder para él pelear las guerras a favor del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede con Sansón? Sansón tenía aspiraciones personales. Sansón tenía sueños personales y Sansón no estaba comprometido, aleluya, con el propósito de Dios en su vida. Por lo tanto, él no era obediente. Él tenía que consagrarse y no se consagraba. Tenía que vivir de una manera, santo es el Señor, y él no se guardaba. ¿Y qué sucedía con esto? Que el depósito de Dios que estaba sobre él no servía para el propósito con el cual Dios lo levantó. Y llega un momento en que Dios tiene que entregar a Sansón a sus mismas pasiones para que Sansón de una manera u otra termine cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Amén. ¿Qué sucede con esto, mis amados? La obediencia va a ser una puerta legal para que yo pueda operar en el mundo natural, en el poder, en la unción, en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia me va a llevar a estar en un nivel de cobertura que no permita que Satanás violente mi vida ni la de los míos por causa del mismo propósito. ¿Cómo así? Hay veces que yo quiero que Dios me use para desmantelar un punto donde se distribuyen estupefacientes, pero yo tengo que saber que hay una entidad espiritual que gobierna posiblemente la localidad, que es aquella que está cubriendo, que está dándole asistencia, que le está dando, por así decirlo, ¿cuál sería la palabra correcta?
que le está dando influencia a ese punto para operar. Entonces yo quiero ir a enfrentarme con el hombre, yo quiero ir a enfrentarme con entidades espirituales, pero cuando no hay obediencia en mi vida, entonces yo no tengo cobertura. Yo soy susceptible a que aquello que gobierne en aquel lugar golpee mi vida, golpee mi casa, golpee mis hijos. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que me garantiza mi permanecer en el abrigo del Altísimo para que yo reciba el auxilio, para que yo reciba el poder de Dios y la autoridad de Dios para yo poder resistir el embate de las tinieblas. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Lo vemos en el libro de Job. Vemos que Satanás no podía acercarse a Job por cuanto Job era obediente. O sea que había un muro alrededor de Job, ni siquiera por causa de la voluntad de Dios, por causa de su propia obediencia. Porque la misma Biblia dice que el Señor hace prosperar el camino del justo. La misma Biblia dice que Dios protege, que Dios cuida, que Dios es escudo. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De modo que Dios se vuelve castillo y refugio para aquel que obedece. Para yo poder ser usado por Dios, tengo que obedecer. Tengo que andar bajo obediencia, porque andar bajo obediencia es sinónimo de andar bajo cobertura. Es sinónimo de andar bajo legalidad y bajo autoridad. Los demonios no respetan gente. Los demonios no respetan personas, los demonios no respetan rangos naturales. Tú puedes ser un político, tú puedes ser de la envergadura que sea, aleluya. Pero lo que te va a dar garantía de que tú puedas cumplir con la comisión de Dios es el hecho de que tú andes reglamentalmente, conforme a su voluntad para con tu vida. Porque si no, lo que tenemos muchas veces son brechas abiertas. Y cuando viene violencia de allá para acá, nos golpean los hijos, se nos enferman los hijos, se nos levanta la esposa, se nos levanta el esposo, se nos levantan los miembros del ministerio, se nos levantan los... ¿Y qué es lo que pasa, Señor? Tú golpeaste y te están golpeando para atrás. Y aquella cobertura que debe de cercarte no está. ¿Por qué? Porque hay áreas de descuido. Amén. ¿Qué me garantiza también la obediencia aparte de la cobertura? Me garantiza guianza. ¿Cómo así? Muchas veces decimos, Señor, yo quiero que tú me hables. Señor, yo quiero que tú me muestres tu propósito. Estamos hablando de que Dios me da autoridad, me da unción, me da poder, de que Dios me usa conforme a su propósito. Pero decíamos que yo tengo que conocer el propósito. Ese propósito me va a ser revelado, pero se me es revelado a través de la misma obediencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Una revelación conlleva una responsabilidad. Cuando el cielo te habla, cuando el cielo te suministra una información, tú vas a ser juzgado conforme a lo que el cielo te dio a conocer. ¿Cómo así? Dios no me da solamente una revelación cuando me muestra su propósito, me da una responsabilidad de andar en su propósito. ¿Cómo así? Si Dios viene y te dice, por ejemplo, yo voy a hacer una obra redentora de liberación contigo, esto me está comprometiendo a santificarme para que Dios me liberte. Si Dios viene y me dice, yo te voy a usar para predicar en las naciones, eso me está comprometiendo a mí, no solamente a consagrarme, sino a alimentarme de la palabra. Si Dios viene y me dice, te voy a usar para levantar a tu familia, eso me está comprometiendo a mí a entrar en niveles de intercesión para pelear, para traer la manifestación de lo que Dios dijo que haría. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, Daniel sabía que había una profecía, o sea, había una información depositada en Daniel y él sabía que no se había cumplido y eso lo llevó a él a tomar una responsabilidad de interceder y esa responsabilidad que él tomó fue lo que trajo la revelación, fue lo que trajo la respuesta de Dios. ¿Y qué me quiere decir eso? Cada información acerca de la voluntad de Dios que Dios me hace conocer conlleva que yo voy a tener una demanda de obediencia hacia lo mismo que Dios me reveló. De momento yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque a veces yo quiero que Dios me use, pero muchas veces no es en el escenario que yo quisiera. Hay veces que el Dios usarte te va a llevar a situaciones que no son las situaciones deseadas, porque a veces tú quieres que Dios te use en la exhibición. A veces queremos que Dios nos use delante de los hombres. A veces queremos que Dios nos use en honra. Pero muchas veces, aleluya, en la manera que Dios quiere usarnos es orando por ese ancianito, esa ancianita de la iglesia que vive solo, que no tiene ayuda. Muchas veces la forma en que Dios quiere usarme, aleluya, es orando por los presos, es orando por las mujeres embarazadas, es yendo a los hospitales. Muchas veces la forma en que Dios quiere usarme no es conforme a como yo deseo que Dios me use.
Y yo le digo a Dios que me guíe, le digo a Dios que me revele, le digo a Dios que me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga. Y inmediatamente Dios me revela y yo no soy sujeto a la voluntad de Dios, acarreo maldición sobre mi vida porque estoy en desobediencia. O sea que hay una desobediencia inconsciente porque no fui diligente de conocer la voluntad de Dios para mi vida, pero hay una desobediencia consciente, y la desobediencia consciente porque yo hice diligencia de saber pero no obedecí es peor. Por eso dice la Biblia que para aquel que sabe hay mayor condenación. Por eso dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque el conocimiento también es una legalidad. Por cuanto yo conozco, ya yo no soy inocente, sino que tengo la responsabilidad de actuar en base a lo mismo que me ha sido revelado. La obediencia me va a abrir paso a la guianza. Sin obediencia no hay dirección de Dios, porque hay cosas que Dios quiere mostrarme y quiere manifestarme, pero por causa de la desobediencia no me van a ser de bendición. ¿Cómo así, sierva? Hay mujeres que están orando por un esposo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos, aleluya, la gallardía de cuando Dios entrega la bendición, honrar a Dios con la bendición. Y puede ser que el esposo esté dentro de la misma congregación. Puede ser que el esposo esté dentro de su círculo de amigos. Puede ser que el futuro esposo, que el idóneo que Dios tiene para ti, que la idónea que Dios tiene para ti esté dentro de tu círculo de personas conocidas y Dios no te lo ha revelado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no me lo revela? Porque esa información va a traer posiblemente una responsabilidad de yo santificarme más, de yo buscar más a Dios, de permanecerme en consagración. Porque como sé que la carnita está ahí, se me activan los deseos. Y por causa de yo no tener una disciplina de obediencia, no voy a ser íntegro, no voy a ser íntegra. Entonces es una información que Dios no me puede revelar. Y aquí caen, gloria a Dios, muchas profecías que son profecías que vienen en desorden. ¿Por qué vienen en desorden? Porque nos revelan cosas para las cuales todavía a nivel de consagración, a nivel de santidad, a nivel de compromiso con honrar a Dios, nosotros no estamos preparados. Muchas veces queremos que Dios nos use y nos entregue cosas que nos van a hacer una puerta abierta para corrompernos. Y este es el tercer punto de los beneficios de la obediencia en este caso. ¿Cómo así? Quiero que Dios me use. Quiero que Dios me dé poder. Quiero que Dios me unja. Quiero que el Señor me abra puertas económicas para ser usado proveyéndole a otro, proveyendo a la misma congregación. Pero ¿qué me garantiza que yo no vaya a perder mi integridad en el proceso? ¿Por qué? Porque muchas veces el yo haber tenido la oportunidad de haber servido a Dios cuando Él no me había cumplido, iba a desarrollar en mí la capacidad de serle íntegro después de que Él me cumpla. ¿Cómo así? Ana, por ejemplo, quería un niño. Y en el momento en que Ana no tiene el niño, Ana varias veces entra en crisis y le dice a Elcana, dame hijo o me muero. O sea, Ana entró en menosprecio de su propia vida. Elcana le dijo, pero ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y ella le dijo, dame hijo si no me muero. O sea, ella entró en desprecio de su propia vida por causa de que Dios no le daba un hijo. Y así muchas veces estamos en crisis pidiéndole al Señor que nos supla, que nos dé, que nos abastezca, porque quiero hacerlo para tu propósito, y en realidad hay necesidades de nosotros que están queriendo alimentarse por medio de aquello que nosotros traemos delante del Señor como para servirle a Él y como para cumplirle a Él. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios nos resuelve, cuando Dios nos suple, cuando Dios nos unge, cuando Dios nos da poder, cuando Dios nos exalta, cuando Dios nos exhibe, entonces las verdaderas intenciones de por qué queríamos llegar ahí se ponen en manifiesto. ¿Y cómo se ponen en manifiesto? Que perdemos nuestra integridad al Señor por amor a aquello que Dios nos entrega. Personas antes del Señor que eran los más humildes hasta que Dios le da un cargo y empezamos a ver al hermanito así y a la hermanita así. Y ya yo no puedo ayudar al hermanito que me dice, mi hermana, si usted puede orar por mí, estoy pasando una situación. No, ora tú porque yo tuve que pelear lo mío. Mi hermano, yo quise. Personas, gloria al que vive y reina para siempre, que le dicen al Señor, Señor, yo quiero que tú me prosperes para bendecir económicamente a otro. Y quiero decirte, decodificarte algo.
Cuando de tu propia escasez tú eres capaz de desprenderte para ayudar a otro, entonces califica para que Dios te prospere. ¿Por qué? Porque las riquezas en sí son uno de los métodos más grandes a través del cual Satanás corrompe el corazón del hombre. Pero cuando tú aprendes a perderle el amor a la riqueza por causa de hacer la voluntad de Dios, entonces Dios te enriquece. Entonces Dios te prospera. ¿Por qué? Porque el Dios en tu vida no son las riquezas, sino que es Dios y el agradar a Dios y el hacer su voluntad. Hay veces que queremos que Dios nos use, pero nosotros estamos esperando que Dios nos llene de poder, nos llene de unción, nos llene de tantas cosas maravillosas para nosotros ir al escenario donde entendemos que eso tiene que ser exhibido, cuando en realidad ya hay un escenario preparado para eso. Cuando en realidad ya hay un escenario para que Dios te use. A lo mejor Dios no quiere usar, aleluya, yendo a llevar una palabra a una casa donde el enemigo está destruyendo la fe de una persona. A lo mejor el Señor quiere usarnos, antes el Señor, yendo a un liceo a predicarle a adolescentes que están siendo visitados por el suicidio. A lo mejor el Señor quiere usarnos, gloria a Dios, limpiando la iglesia. A lo mejor ese es el nivel en el que Dios quiere usarlo. Y cuando nosotros calificamos para que Dios nos use, cuando nosotros tenemos compromiso con la voluntad de Dios, aleluya, porque Dios entonces nos va a facultar para que nosotros sigamos haciendo con excelencia lo que ya decidimos hacer con amor para Él. Hay un momento en que no vamos a tener lo que necesitamos para hacerlo de Dios, pero si lo hacemos con amor, el Señor nos va a complementar para que podamos hacerlo con excelencia. Hay veces que el escenario para Dios usarme es el mismo que va a provocar que Dios muestre su poder y su gloria a través de mí. Y quieres saber si es verdad. David no se convirtió en el hombre de Dios que él era cuando estaba frente a Goliat. David se convirtió en el hombre de Dios que él era cuando estaba allá detrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque él fue diligente en cuidar aquello que le pertenecía a su padre. Y fue ese el escenario que Dios permitió para preparar, para ejercitar a David, para luego él poseer, para luego él enseñorearse del trono. Entonces muchas veces lo que queremos es acortar camino y conectar una cosa con la otra. Muchas veces lo que queremos es conectar el que Dios me use con el que Dios me exhiba y acortar la parte del medio, que es el proceso en el cual Dios me prepara para esa exhibición. Hay escenarios que no parecen los escenarios más honrosos, pero fueron los escenarios que Dios estableció para mostrarme que Él está dispuesto a usarme, pero si yo tengo compromiso, tengo responsabilidad con lo que Él ama. La responsabilidad de Dios con su propósito, el poder de Dios para su propósito, la provisión de Dios para su propósito, la unción de Dios es para su propósito. Y cuando hay hombres y mujeres que aman su propósito, entonces Él los respalda a través del respaldo del cielo, a través de la unción del cielo, a través de los recursos del cielo, para que la persona pueda ejercer la voluntad de Dios en la tierra. O sea que más que preocuparme porque Dios me use, mi preocupación tiene que ser por amarlo de Dios. Mi preocupación tiene que ser por atesorar el deseo de agradar a Dios en lo poco, en lo mucho que Dios pueda permitirme hacer. Tenemos una muestra de esto en la Biblia y esa muestra es Esther. Muchas personas cuando ven la historia de Esther, ven la historia de cómo Dios tomó una persona humilde y la colocó en un lugar de autoridad. Y más que eso, es la historia de cómo Dios en su momento usó a esa persona para intervenir a favor de su propósito, aunque pudiera costarle la vida. Esa es la verdadera historia de Esther. Y ahí es donde nosotros entramos en conflicto. Porque ¿qué le dice Mardoqueo a Esther? ¿Qué sabe si para esta hora Dios te ha levantado? A lo mejor estamos esperando que el Señor nos levante para los altares, que el Señor nos levante para predicar en grandes plataformas, que el Señor nos levante para ir a grandes lugares. Pero ¿qué sabemos nosotros si el Señor nos ha levantado para predicarle a los pequeños? ¿Qué sabemos nosotros si el Señor ahora mismo nos está levantando para que vayamos y llevemos 5 libras de arroz a una casa? ¿Qué sabemos si el Señor en este momento nos está levantando para darle una palabra de aliento a un nuevo creyente que está queriendo tirar la toalla porque la opresión es muy fuerte? ¿Qué sabemos para qué Dios nos está levantando en esta hora? Cuando logramos discernir ahí en lo pequeño y logramos obedecer en lo pequeño y logramos amar el propósito en lo pequeño, entonces el Señor nos da el depósito de unción, nos da el depósito de recursos, nos da el depósito de poder y nos da el depósito de autoridad para poder ejercer su voluntad en lo grande. ¿Por qué? Porque tenemos amor y compromiso con su voluntad.
¿Qué debo de hacer para que Dios me use? Debo de amar su voluntad. ¿Qué debo de hacer para que Dios me use? Debo de obedecer a su voluntad. ¿Qué debo de hacer para que Dios me use? Debo de tener compromiso con el propósito de Dios, porque no se trata de mí. Cuando leímos el texto en el inicio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas, para libertar. Todo cuanto menciona en este texto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de mí. De modo que no se trata de mí, y también lo podemos ver en la historia de José. Dios transiciona a José. ¿Y cómo podemos ver que José calificó para ser puesto en el lugar de autoridad donde Dios lo puso? Que José fue obediente en cada etapa, aunque esto lo llevara a lugares donde no eran los escenarios aparentemente adecuados para que José pudiera exhibirse, para que José pudiera darse a conocer. Sin embargo, ahí era que Dios lo quería encontrar, ahí era que Dios lo quería usar, ahí fue donde Dios quería destacarlo a él. Y cuando él en aquellos lugares supo amar la voluntad de Dios, aunque no le fuera favorable en el momento, aunque no fuera el escenario a lo mejor apropiado, aunque no fueran las personas con el nivel y la altura que en determinado momento nosotros queremos, aleluya, ahí fue donde José demostró tener compromiso con el plan de Dios por encima de sus propios deseos. Entonces Dios lo levantó y Dios lo honró. ¿Y donde se mostró que fue la voluntad de Dios que lo preparó a través de este proceso? En que él supo negarse a sí mismo y recibir a su familia de nuevo. Porque aunque Dios honró a José, levantó a José y exaltó a José, el propósito siempre fue con la descendencia de Jacob. ¿Qué hacer para que Dios me use? Amar la voluntad de Dios. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Su hermana Yulisa García, ha sido un placer y que el Señor les bendiga mucho. Y por medio de esta palabra logre cautivar tu entendimiento. ¿Para qué? Para que empieces a ser usado por Dios. Para que empieces a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu día a día. Se va a empezar a manifestar en personas que van a ir testificando, en personas que se van a ir sanando, en personas que van a ir diciendo, esos 50 pesos que tú me diste parecían poco, pero era con lo que yo iba a comprar el botellón de agua para prepararle la leche a los niños. Cuando las personas te empiecen a decir, ¿tú crees que me trajiste esos 5 panes y crees que me trajiste poco? Y lo que no sabes, aleluya, es que me trajiste la providencia porque yo no había comido un día completo. O sea, que me la trajiste porque la revelación de Dios vino sobre ti. Cuando tú empieces a ver esas pequeñas cosas, vas a entender cómo Dios te usa, cómo Dios te está usando. Vas a poder entender cómo Dios a través de ti hace las obras que muchos no están dispuestos a hacer, pero que son las que te califican para decir que en un futuro vas a permanecer siendo íntegro a Dios, porque en lo poco has sabido ser fiel. Así que el Señor te bendiga y te guarde. Su hermana Yulisa García, Enigmas del Reino.